¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Una semana más acudimos como cada martes en la noche, o cada miércoles en la noche o cada domingo en la tarde, según el momento que ustedes elijan o puedan tener para ver este programa. Encantados de cuidarte, que no tiene más objetivo y nada más y nada menos que la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Esta semana contamos, como siempre, como es habitual, con los doctores. Hoy se han cambiado de posición, no se confundan, el que se puede confundir soy yo. Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Ambos especialistas en medicina de familia y comunitaria. Y el invitado que traen hoy al programa y el tema del que vamos a hablar con este invitado, lo vamos a conocer viendo este vídeo que nos han preparado Cristina Egea y Ana Polo y Eduardo Medina. La salud medioambiental pediátrica constituye para la Organización Mundial de la Salud y para la Unión Europea uno de los retos sanitarios más importantes del siglo XXI. La implicación del Servicio Murciano de Salud, a través del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, para apoyar y dar el soporte institucional necesario para el desarrollo de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, es el ejemplo palpable de la apuesta murciana por el liderazgo en un área emergente en el planeta. La Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica engloba los aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que están determinados por la interacción de los agentes medioambientales, físicos, químicos, biológicos, psíquicos y sociales. Pretende evaluar, corregir, controlar y prevenir los factores medioambientales que potencialmente afectan la salud de las generaciones presentes y futuras. Pero ¿por qué es tan importante crear las condiciones ambientales adecuadas para los niños? ¿Por qué los más pequeños son tan vulnerables a los problemas medioambientales? El doctor Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Ambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca, lo explicaba así en su anterior visita a este programa. Porque un recién nacido lo oímos respirar y respira 60 veces por minuto. Cualquiera de nosotros puede respirar tranquilamente en esta mesa 12 veces por minuto. Ese le hace respirar más volumen de aire y tóxico, si los hubiera, por kilo de peso. Agua, imagínense un niño, cualquiera de nuestros hijos, la cantidad de agua que puede beber por kilo de peso, una cantidad enorme. Agua o lo que haya. Alimentos, pues vamos, cualquiera de los hijos de los que nos estén viendo ahora comprenderán perfectamente que un niño de 10, 15 kilos se puede comer el mismo plato que un adulto de 70. Es muchísimo más y muchísimo más por kilo de peso. Y además, tú fíjate, Juan, se unen algunas características propias de la infancia que no se ven en otro periodo de la vida. Es decir, el padre, por ejemplo, que fuma en la ventana o fuma fuera, o la mamá que intenta fumar fuera, es verdad, intenta evitar la exposición pasiva, pero se empapa la ropa. Y luego el recién nacido, ¡pah!, se pega la solapa y se impregna de tabaco. Y esas características propias de la infancia le llevan, por ejemplo, después de haber fumigado una moqueta, a estar gateando por el suelo. Dicen, Juan, fíjate, y esto es curioso, porque dicen que hemos perdido, dicen, nos hemos hecho mayores y hemos perdido olfato. Y yo digo que no, que hemos ganado altura. Porque si hiciésemos hoy la entrevista, en vez de a esta altura, por encima de la mesa, la hiciésemos a la altura de nuestros hijos, a ras del suelo, nos vendría a la memoria del sistema límbico multitud de aromas y fragancias de nuestra infancia, ¿sabes? Y eso son características de vulnerabilidad. Y la última, Juan, aparte de que eliminan mucho peor los tóxicos, es que los niños lamentablemente no votan. Nosotros decidimos sobre su futuro y eso, queramos o no, es un añadido de vulnerabilidad hacia la infancia. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad como adultos para ser capaces de crear entornos saludables para el futuro de nuestras naciones. La forma de medir la salud, yo digo la forma de medir los programas de salud, de atención comunitaria en las naciones, a mí me gusta mirarlo cómo tratan los primeros 2 años de vida del individuo. Y ahí veo indicadores de calidad de los buenos y de los malos y de los regulares programas. Los pediatras y los médicos de familia tienen un papel fundamental, ya que son los que diagnostican y tratan enfermedades en la infancia, educan sanitariamente a los padres y familiares, fomentan la conciencia respecto a la salud y el bienestar y actúan como profesionales de confianza para defender y apoyar con éxito los cambios en las políticas de salud. Entre los consejos básicos que se pueden facilitar para crear un ambiente saludable entre los más pequeños podríamos citar: no fumar, fomentar lactancia materna, practicar una dieta más vegetariana en el hogar, incluyendo más frutas, verduras, legumbres y cereales, y disminuyendo el consumo de proteínas de origen animal. Estimular el ejercicio físico de forma regular. Evitar y proteger de la exposición solar excesiva. Disminuir y buscar alternativas al uso de productos químicos en el hogar. La Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la Risaca es un centro de referencia nacional e internacional para fomentar y capacitar en salud medioambiental pediátrica.
Su director, el doctor Juan Antonio Ortega, nos acompaña hoy en Encantados de Cuidarte. Pues aquí está el doctor Juan Antonio Ortega. Buenas noches. Muy buenas noches. Esa entrevista, aquel programa fue el 30 de mayo de 2012, hace ya casi 3 años. Y dijo usted en aquel programa, entre otras cosas, que dice, yo la veré o no la veré, pero hace falta una revolución verde en el mundo de la medicina de familia en general y de la pediatría en particular, para que empecemos a hablar menos de fármacos y de cosas de esas y empecemos a hablar y a estar pendientes del medio ambiente y del entorno ambiental de los niños. ¿Ha empezado la revolución verde ya o no? Esa revolución está en marcha, pero el cambio que llegará probablemente va a ser bastante más lento de lo que los que estamos en esta mesa desearíamos. Pero estoy convencido de que ese cambio está en marcha, porque está en marcha donde tiene que estar, en los verdaderos destinatarios, las familias que nos puedan estar escuchando esta tarde, esta noche y en los próximos días. Esa conciencia social de esa relación entre salud y ambiente es el motor de cambio y el estímulo más importante para las próximas elecciones. Bueno, no hablemos de política, que está el patio, medioambientalmente contaminado, doctor Ortega. Doctor Pereñigue, doctor González. Bueno, pues yo no tenía, llevo detrás del doctor Ortega, de Juan Antonio, llevo un montón de tiempo, porque es verdad decirlo, hay muchos residentes que se han acercado a él y yo no tenía el gusto de conocerle. Gracias a Juan de Dios y a vosotros he tenido la oportunidad de comer con él. He pasado un rato fantástico porque me han dicho en el oído que sigo siendo una persona útil, que lo que hacemos es útil y que además todos los temas de actividades preventivas y comunitarias que llevamos defendiendo en este programa un montón de tiempo, seguramente sin éxito, o sí, pues la he visto traducido en tu persona. Tú representas unos valores que mucha gente pues no podemos verbalizar porque no sabemos. Entonces, el oírte hablar, para mí, ha sido un verdadero placer. Y no es peloteo porque estemos aquí en la tele. Y ahora te haría una pequeña pregunta. Has hablado digamos, de que esto va a ocurrir, el medio ambiente, y es donde te quiero dar pie, lo que me decías tú, unir medio ambiente y salud parece que es algo inevitable. Y cuando uno se para, reflexiona un poco y dice, este hombre está diciendo algo que tiene razón, porque hablamos del aire puro, de esto, del deporte, tal y cual, y luego de los hábitos de vida saludables, etcétera, etcétera. Dos preguntas. Háblame de esa relación de medio ambiente y salud, y luego dime, sin hablar de política, en estos 3 últimos años que yo no he tenido el placer de conocerte, ¿has notado algún cambio de actitud por parte de quien tiene que de alguna forma dar pasos en ese sentido? Mira, a la primera pregunta de esa relación, mira, yo digo que no solo es un binomio, medio ambiente y salud, yo digo que es un trío, salud, enfermedad y medio ambiente, indisoluble e inseparable. A ver, explícate. Tanto, es decir, cualquier persona que nos esté escuchando ahora por la tele, los de más edad, es decir, hoy en una región como la nuestra, con una esperanza de vida media de 80 y poquitos años, un individuo a lo largo de una vida de 80 y poquitos años, mira, doctor Pereñíguez, Juan Enrique, mira, va a respirar aproximadamente 200 toneladas de aire que va a ventilar a través de sus pulmones en esos 80 y poquitos años, aire y lo que haya. Va a ingerir aproximadamente, porque estamos en Murcia y no estamos en el África negra, en Murcia se van a ingerir aproximadamente unas 50 toneladas de alimentos y lo que haya en esos alimentos. Y va a beber entre 40 y 60 toneladas de agua. Y además el otro combustible, que es el combustible de las emociones y del amor, pues ese es variable, ¿no? Unas personas tienen más que otras, incluso algunas nacen ya con una carencia importante para toda su vida. Pues bien, es decir, 40 toneladas de alimentos o 50, 40 o 60 toneladas de agua y 200 toneladas de aire, ya nos da una idea de la impronta que ese medio ambiente va a afectar o va a nuestra salud y estado de bienestar. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de las enfermedades crónicas, no solamente de la infancia, sino de la vida adulta, se escriben y se larvan por exposiciones ambientales físicas, químicas, biológicas y sociales, ¿no? De esa definición que decían en la introducción, se larvan en gran parte. ¿Qué es lo que ocurre? Yo digo que tenemos que recuperar algo que ya estaba ahí. Yo digo que la medicina ambiental, fíjate, yo digo que estamos recuperando algo que los médicos nunca debimos perder, y es esa cercanía y visión del entorno en el que nuestros pacientes respiran aire, beben agua, toman alimentos, tienen una casa, un hogar y un entorno que determina su salud y en bienestar. Y recuperar esos valores, eso ya no... Pero recuperar significa que antes estábamos mejor y ahora estamos peor.
Si nos referimos en cuanto a la capacitación, la cercanía del médico hacia el entorno, pues No, me refiero a los problemas medioambientales. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos tenían, digamos, menos capacidad de verse pervertidos a lo largo de su vida por los fenómenos medioambientales, o ahora vivimos mejor, pasamos menos frío, comemos mejor. Mira, las cuotas de bienestar que ha alcanzado nuestra sociedad son inimaginables y nos ha hecho ganar cuotas de bienestar y esperanza de vida increíbles. Pero, tú fíjate, en el momento en el que estamos, Juan Enrique, en el momento en el que estamos es que el precio de ese bienestar o desarrollo, voy a ponerlo entre corchetes, ese desarrollo, pues hombre, no ha sido inocuo, ha tenido sus efectos colaterales. Y en el momento de la historia en el que estamos es ese, la sociedad está tomando conciencia de que efectivamente el desarrollo tecnológico e industrial en nuestro marco nos ha hecho ganar esperanza y calidad de vida. Vamos, si mi abuelo levantara la cabeza ahora se quedaría sorprendido. Claro. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que los efectos colaterales... Y estamos en ese momento de la historia, es decir, estamos como reajustando las cuentas y probablemente planteándonos si podemos hacerlo de otra manera o mejor. Y esa es la ruta en la que estamos. Correcto. Por eso cuando decía el compañero, ¿no?, de esa necesidad de cambio, pues claro que la viviremos, pero va a ser más lento y probablemente sea hasta necesario que sea lento. Porque yo no me imagino un mundo sin las comodidades que ahora tenemos. Habrá que buscar el acomodo para hacerlo de la forma más sostenible, ¿no? Y empezar a cuestionarnos cosas si son necesarias, verdaderamente necesarias o no, y la escala de prioridades en nuestro mundo. Y ese es el momento de la historia en el que creo que estamos. Hombre, yo creo que la revolución industrial que llega hasta... Ya termino, Juan. La revolución industrial, que es lo que dispara el proceso productivo del consumo, etcétera, etcétera, en el siglo XIX y en los finales del XX, es cuando ya realmente la sociedad asume, pues eso, lo que tú dices, los elementos de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que renunciar, no queremos renunciar a los bienes. Una vez que se consigue el bienestar, es muy difícil renunciar. Podemos modificar, podemos cambiar hábitos. Estoy hablando en voz alta, no, es decir, podremos cambiar cosas, pero nadie va a renunciar hoy a la producción de tomate. A lo mejor el tomate ecológico es mejor, a lo mejor es mejor, seguro que es mejor, ¿no? Pero estamos dispuestos a sacrificar parte del mercado que tiene que consumir, o estamos dispuestos a, o no, o estamos dispuestos a renunciar. Es un problema del problema. Estoy haciendo la política del malo, quiero ser el malo de la película. O estamos dispuestos a renunciar al aire acondicionado, aunque sepamos que nos puede dar la legionela. Ese tipo de cuestiones que nos han llevado donde nos han llevado, yo creo que son difíciles de renunciar. Entonces, tal vez en generaciones, que es lo que hemos estado hablando antes, en generaciones sucesivas, tal vez esa modificación de hábitos, etcétera, etcétera, sea posible. Hoy yo lo veo difícil. Pues fíjate, yo, sin embargo, tengo una visión bastante más optimista y positivista en esto. Es decir, sí que observo puntos de renuncia. Es decir, cualquiera de las personas que hemos nacido en el entorno de Cartagena hemos ido viendo en las últimas décadas cómo ha ido mejorando la calidad del aire. Con respecto a la producción ecológica que tú decías, pues sí que es verdad que la cuota de mercado todavía es pequeña, pero es una cuota de mercado creciente. Creciente porque, es decir, una vez que la sociedad está más informada en estos términos, es capaz de demandar mejor y en más cantidad estos productos. Yo estoy convencido que el propio mercado regulará como oportunidades de negocio todo lo vinculado a la protección del medio ambiente. De eso estoy seguro. ¿En qué momento estamos? Lo hemos visto. Están buscando las oportunidades de negocio, ese es el momento de la historia. Pero yo sí que creo que hay renuncia y oportunidad. Sí, sí. Muy bien. Bueno, estaba muy callado, ¿eh? Estaba Juan de Dios muy callado. Estoy escuchando atentamente a la voz de la experiencia. Doctor Ortega, la voz de la experiencia. Por favor. Bueno, Juan Antonio, como él dice, es nacido, criado y engordado en La Aljorra, y bueno, La Aljorra me trae grandes recuerdos porque fue mi primer destino como médico de familia, ¿no? De aquí un gran abrazo a los aljorreños. Y ya, centrándonos un poquito del tema, cuando hablamos del medio ambiente, pues la población en general, pues bueno, el aire contaminado de las fábricas, el aire contaminado por los coches, etcétera. Pero hay algo más, ¿no? En vuestra unidad os centráis sobre todo en el embarazo, en prevención en promoción del bienestar fetal, para que haya un mejor desarrollo. ¿En qué temas os centráis medioambientales? Porque hay otros temas medioambientales, aparte de lo que es la polución industrial y el aire contaminado, ¿no? Juan, yo trabajo con una herramienta clínica que se llama Historia Clínica Ambiental. Forma parte de la historia clínica estándar y eso me permite incorporar una serie de preguntas que entiendo que son básicas, concisas y sencillas, que me permiten detectar riesgos ambientales fundamentalmente orientados, en mi caso, al área del embarazo, de la infancia, incluso algunos pacientes algo mayores, ¿no? Y eso por un lado, pero yo fíjate, llevo 16 años de mi vida profesional dedicada a la medicina medioambiental,
pediátrica, orientada hacia la infancia y adolescencia. Llevo en Murcia trabajando full time para la salud medioambiental pediátrica desde el año 2005. Yo, en esta modestica experiencia que uno va ganando, ¿no?, a lo largo de la vida, he observado que la mayoría de los riesgos ambientalmente de la infancia en la región serían fácilmente prevenibles. ¿Cuáles son? Pues fíjate, Juan Enrique, yo cuando alguien me pregunta, ¿no?, ¿cómo podemos mejorar la felicidad? Porque yo, fíjate, yo ya no me conformo con curarlos, yo quiero que sean felices. Yo no sé si podré llegar a curarlos o no, pero quiero que sean felices. ¿Cómo podemos mejorar el bienestar y la felicidad de la infancia en nuestra región? Pues con cosas pequeñas. Fíjate, la mitad de los niños murcianos respiran una pésima calidad del aire sin necesidad de salir fuera de su casa. Es decir, yo animar esta noche, ¿no?, a los padres que nos puedan estar oyendo y a los hermanos mayores, ¿no?, que intenten abandonar el consumo de tabaco, que lo intenten, o que tomen las medidas para minimizar la exposición ambiental al humo de tabaco. Es decir, no vale galería, trastero, cocina ni ventana abierta, Tabaco, que fumen en la calle. El tabaco, ¿qué más? El tabaco. Luego las drogas, el alcohol durante el embarazo y en la adolescencia constituye, yo se lo digo así a los responsables de nuestra consejería, con toda la humildad y con toda la conciencia de los límites, el alcohol es la principal causa, dicen los expertos que es la principal causa de retraso mental en nuestro continente. Yo estoy convencido que es la principal causa del fracaso escolar en nuestra región y en otras. Que disminuyendo la exposición al alcohol durante el embarazo, claro, cuando uno piensa en alcohol en el embarazo, piensa en la mujer con problemas relacionados con el alcohol. Y el alcohol en nuestra región, que afecta mucho al feto, es esa cervecica, esa cervezaca, 1 o 2 diarias, su copita de vino, 1 o 2 diarias, ¿no?, que se toma uno. Entonces tú hablas de consumo cero. Durante el embarazo, vamos, además ya lo tenemos observado, Juan Enrique, hemos sido capaces de observar cómo en las bebedoras sociales, voy a decirlo así, de una cervecita o menos al día de nuestra región, publicamos hace muy poquito cómo en esas señoras quitamos las grandes bebedoras, por decirlo de una manera, ¿no? En las bebedoras sociales. Y el cigarrico. Sí, en esas observamos una relación lineal con el perímetro cefálico al nacimiento. Dime cuánto bebes y te diré el perímetro cefálico, la cabecita que va a tener tu hijo al nacimiento. Y sabemos que el perímetro cefálico es un indicador de desarrollo neurológico de la etapa infanto-juvenil y de la vida adulta. El alcohol es un problema, las drogas ilegales, es decir, ¿qué te voy a contar? Tenemos un serio problema con las drogas ilegales. Y luego, yéndonos más al ambiente, por decirlo de una manera, ¿no?, el ambiente que puede entender también, el ambiente de fuera. Es decir, hay algunos riesgos relacionados sobre todo con los mecanismos de producción en nuestra región, el uso de pesticidas y la contaminación de los pozos de agua, por ejemplo, en el campo de Cartagena y otras zonas. Es decir, hay una fuerte exposición a pesticidas tanto fuera como dentro de casa. Se utilizan muchos pesticidas, plaguicidas para tratar las plagas en el hogar. Otra cosita sencilla, fíjate, tampoco estoy diciendo grandes cosas. No, pero estás diciendo cosas, a mi juicio, argumentadas. Es decir, cuando hablamos del medio ambiente parece que vemos la montaña verde, la cabrita corriendo. No, pero tú estás yendo a la profundidad de la cuestión. Y la profundidad es, en el embarazo, demostrado, el tabaco, el alcohol, los pesticidas, etc. Las drogas ilegales, sí. Es decir, y esto son cosas que están en la calle y dicen, no, me fumo un cigarrito, no, un cigarrito no pasa nada, creo que eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Porque es que tenemos los embarazos que tenemos y muchas veces somos los propios profesionales cuando nos piden consejos que nos relajamos y esto es tolerancia cero. Claro. ¿No? Tolerancia cero. Y a mí me preocupaba mucho, y termino ya, a mí una cosa que me preocupaba mucho y me lo has sacado, tú como buen hombre del campo de Cartagena y yo que he vivido allí en el campo de Cartagena 9 o 10 años, es verdad que el tema de las fumigaciones, etcétera, etcétera, algo tiene que pasar ahí, seguro. Pasa en el Mar Menor, con las filtraciones de nitrógeno, que luego tenemos las algas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Hemos hecho un trabajo sobre obesidad infantil y nos ha faltado también relacionarlo con este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Ese es el medio ambiente que está próximo de nosotros y que nos afecta a nosotros. Absolutamente. Tenemos algunas áreas y comarcas en nuestra región con una calidad del aire que es francamente mejorable. Es decir, hay áreas del Valle de Escombreras, por ejemplo, en algunos alrededores de cementeras, en el área del Guadalentín, de Alcantarilla, la zona esta también, es verdad. El área metropolitana de Murcia, ¿no? Hace poquito el Ministerio de Medio Ambiente colocaba a Murcia como la 6ª ciudad del Estado español con mayor cantidad de óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno, para la gente no se entienda, es el tráfico rodado en las ciudades, ¿no? Y Murcia tendrá que hacer un esfuerzo grande, Murcia ciudad tendrá que hacer un esfuerzo grande en los próximos años para mejorar la calidad del aire, sobre todo en algunas áreas periurbanas. Luego me da la impresión, por lo que me dice,
por lo que me dices, que muchas veces nos volvemos locos con tanta política, nos volvemos lentos con tanto politiquillo, etcétera, 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 y al final hay que tomar decisiones políticas que mejoren eso. Y eso no está en las alturas, eso está al lado nuestro. Y me estás hablando de transporte público, ¿no? Me estás hablando de transporte organizado, y me estás hablando de tranvías, me estás hablando de esas cosas, ¿no? Para que los murcianos no se vean afectados. ¿O es que me he dopado hoy? A ver. No, lo estás diciendo francamente muy bien fíjate, yo digo que muchas veces Porque eso nos afecta, ¿no? Ya, Juan Enrique, muchas veces decimos que los políticos efectivamente tienen que tomar decisiones, pero yo estoy convencido que el cambio de verdad va a venir de la toma de conciencia social, es decir, esa conciencia social creciente, ¿no? Cada vez más organizada, porque solamente hay que ver los medios de comunicación y la televisión, cada vez hay una preocupación creciente y la sociedad se organiza. Y si la sociedad se organiza, pues estoy convencido que dentro de muy poco va a planificar la ciudad que quiere, los barrios que quieren y la política que quieren. Y eso es muy importante. Yo estoy convencido que los políticos muchas veces intentarán dar respuestas que no encuentran. Porque en el punto en el que estamos, Juan Enrique, es decir, en el momento de la historia, la sociedad está buscando interlocutores, gente capaz de interpretar la relación entre salud y ambiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía hay muchos francotiradores, pero personas capacitadas, motivadas, los hombres, como decían en los pueblos, los justos de paz, ¿no? Para lidiar o caminar por la línea de en medio, ¿no? Sin decantarse por un lado ni para otro, y administrar esa justicia que requiere tener en cuenta todo el cúmulo de intereses y de necesidades que hay en la sociedad. Para eso todavía se están formando. Yo digo que los líderes, fíjate, de la medicina ambiental están ahora en primero de la ESO. El COU. En primero de la ESO. Eso era COU cuando nosotros íbamos al COU, sí, ahora es la ESO. Sí. Bueno, lo que está claro es que estamos dándole otra dimensión a lo que es la salud medioambiental, porque cuando piensas en la polución, en los pesticidas, etcétera, lo relacionas con el cáncer que puedes producir, que padecer de mayor, con enfermedades tipo asma o tipo bronquitis crónica que te va a dar mucha pérdida de calidad de vida, pero hasta ahora nadie pensábamos en posible retraso escolar del niño o de la madre que consume alcohol durante el embarazo y su hijo va a tener un retraso escolar, ¿no? Luego estamos dándole un carácter real, carácter diferente, que además es el correcto y el exacto, ¿no? Bueno, pues entonces esto se hace necesario que muchas políticas, pues vosotros lo habéis dicho, ¿no? Pues menos coches en las ciudades, más transporte público, menos yodo, menos gasolina y más tómate esta pastilla en el embarazo para que no te produzca, para que no sé qué, no sé cuánto, cuando tenemos medidas muy sencillas como no drogas, no alcohol, no tabaco, para que la calidad de nuestros niños sea la mejor posible, con lo cual es un ámbito. Yo con eso me daría con un canto en los dientes. Yo sueño con un día en el que los 16.000 embarazos anuales que hay en nuestra región estuvieran libres de exposición a humo ambiental de tabaco y de drogas legales, de todo tipo de drogas legales e ilegales, ya que coman un poquito más de fruta, algo de actividad física y tal. Con eso yo me daría de forma clara y concisa con un canto en los dientes. Fíjate. O sea, eso lo viviría como un milagro. Una de las mejores inversiones en salud para la infancia murciana. Yo lo que quería era que quería ir, por ejemplo, en Inglaterra. La medida que se ha hecho en Inglaterra, que se ha prohibido fumar en los coches cuando vayan niños pequeños, ¿no? Pues habría que poner en marcha en España medidas como esas, ¿no? Que quizá, bueno, se va a quedar si media hora antes te has subido sin niño y te has fumado un cigarrillo, pues se va a quedar impregnado en el ambiente, pero ya no será la tal concentración de humo que está inhalando el niño cuando está su padre fumando en el coche, ¿no? Habría que ser un poquito más valiente en ese sentido. El tabaco contamina más el aire que respiran los niños murcianos que el resto de contaminantes del aire juntos. Y esto es importante porque, fíjate, algunas veces vienen a mi consulta o me veo por la calle o en algún foro y tal, vienen colectivos o padres preocupados, ¿no?, por la calidad del aire que respiran sus hijos, de una fábrica, de lo que sea, y me vienen con un paquete de Marlboro en el bolsillo. A mí se me cae el alma al suelo, pero hombre de Dios. Digo, si estás preocupado por la calidad del aire, leche, pues un poquito también por la interior, ¿no? Porque es incongruente. Y yo creo que en el momento en el que estamos se está organizando, ¿no?, una conciencia social fuerte y dura que se va a transformar en acciones concretas. Mira, hay un tema, yo llevo 16, 17 años trabajando para la salud de los niños y el medio ambiente. Y llevo aproximadamente dos y medio preocupado más, fíjate, más que por los factores de riesgo, lo que hablamos ahora, por los factores de protección. Es decir, cómo, y hay uno que pienso que esa es una necesidad sentida de querer desarrollarla, y es el contacto con la naturaleza.
el contacto con la naturaleza como agente terapéutico contra todos esos factores de riesgo, es decir, en los barrios y ciudades en las que los niños y adolescentes y en parejas embarazadas tienen más zonas verdes donde pasear y recrearse, más zonas deportivas, más arbolado, donde hacen más excursiones, picnic, es decir, cualquier tipo de contacto con la naturaleza disminuyen esas exposiciones y factores de riesgo. Es como contrabalancear los factores de riesgo con el estímulo de los factores de protección. El contacto con la naturaleza es una urgencia necesaria. Hoy, muchos niños y adolescentes murcianos, y que nos puedan estar viendo esta noche, o sus hijos, es decir, probablemente algunos de ellos tendrán 400 o 500 amigos en Facebook. Seguro. Y ninguno para salir a jugar al campo de fútbol. Seguro. Y eso sí que es un problema muy serio, que redunda en el estímulo de los factores de riesgo. El estímulo del contacto con la naturaleza y de ese apego a la tierra, ¿no?, a la madre naturaleza, es algo que en los últimos años, bueno, voy a decirlo así, hasta me obsesiona. Creo que es una emergencia. Fíjate, creo que sería fácilmente recuperable, porque necesita sobre todo ideas y proyectos sencillos. Estamos acostumbrados a los grandes proyectos difíciles y tal, y yo digo que recuperar la salud, el bienestar y el contacto con la naturaleza, esa educación en salud y verde, eso cuesta más ilusión que dinero. Y necesitamos políticos valientes ahora, en época preelectoral, aunque... Vamos a calmarnos, cálmate. No, yo lo que quería decir, si me permite... No, lo que quería decir es que el doctor Ortega, aparte de medioambientalista, es un hombre de una sólida formación pediátrica que ve niños como pediatra, etcétera. Es decir, que tiene una realidad palpable, no a lo mejor con la abstracción del primo de nuestro querido presidente físico que dice que es físico, que dice que no hay cambios medioambientales, pero él tiene una realidad que es la suya todos los días, que ve niños, y ve niños con infecciones, y ve niños con problemas, etcétera. Y yo creo que él aporta, o por lo menos trata de aportar algo muy importante, que es la actividad comunitaria que muchos médicos tenemos olvidada. Yo creo que cuando hablábamos el otro día con la consejera de la cartera de servicios y se nos lleva a todos la boca, la hipertensión, la diabetes, etcétera, todo eso son consecuencias, que también lo hemos dicho aquí. Y esas consecuencias tienen unos orígenes. Y esos orígenes están relacionados fundamentalmente con nuestros hábitos, el fumar, el beber, etcétera, 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 y también con nuestras prácticas. Es decir, lo del tema de salir a la Fuensanta a darse un paseo por el monte. Yo recuerdo que era un crío y aunque no quisiera, mi padre me cogía de una oreja, bueno, dialogaba conmigo y me llevaba a dar un paseo por el monte. Y olía unas cosas que jamás podía oler. Y pasaba un rato con los amigos, la socialización del niño, ¿no? En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo. Y en esto quería hacerte una pequeña observación. Bueno, pues nada, tenemos un niño que ha tenido un embarazo la madre magnífico, que el padre ha estado muy atento a las necesidades, se va desarrollando bien, lactancia materna, etcétera, 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 pero el niño pues se pone malito, ¿no? Y hay que hacerle una resonancia, ¿no? Oye, quiero que me hables de la tecnología y los niños. Es decir, esta tecnología invasiva que es tan estupenda, ¿no?, de hacerle a la gente resonancia, a los niños resonancia, muchas veces, la mayoría de las veces indicadas. Esto seguro que tiene que tener alguna repercusión medioambiental o personal, y a mí me gustaría que habláramos de esto. Bueno, pues dejamos ahí planteada la pregunta que formula el doctor Pereñíguez acerca de los efectos o la influencia que las pruebas diagnósticas y las nuevas tecnologías en la sanidad y en la medicina puedan ejercer sobre los niños, que seguramente las ejercen. Y si le parece, doctor Ortega, lo comentamos, lo contestamos a la vuelta de esta pausa publicitaria que vamos a hacer en este momento. Volvemos enseguida. Estamos en la segunda parte de Encantados de Cuidarte. Esta semana estamos hablando de salud ambiental pediátrica, una cuestión fundamental, clave, importantísima, a la que me temo que no le damos toda la importancia que debiéramos. Y junto a los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González, el invitado de hoy es el doctor Juan Antonio Ortega, responsable de la unidad de pediátrica de salud ambiental del Hospital Virgen de la Risaca. Le hemos planteado justo antes de la pausa una pregunta. ¿Qué efectos tienen, si los tienen, sobre los niños las constantes pruebas diagnósticas a los que los sometemos? Las radiografías, los TAC, los escáneres. Doctor, ¿qué efectos tienen, si los tienen? Sí, mira, vivimos en un mundo tan tecnificado y tan tecnológico que hemos ido viendo en los últimos 20 años cómo ha ido creciendo prácticamente de forma exponencial, digamos, la exposición a radiaciones ionizantes que tienen las jóvenes generaciones.
Y hemos aprendido de la radiación ionizante, el corpus medicus ha aprendido mucho en las últimas décadas. Mira, aprendió mucho de Hiroshima, también aprendió de Nagasaki, en Chernóbil también fue un aprendizaje importante para los médicos, y hemos aprendido... Japón, sí, efectivamente, el accidente de Fukushima. Hemos aprendido que dosis bajitas de aquellos supervivientes que estuvieron en el centro, por ejemplo, a 500 metros o 1 kilómetro del centro de la bomba atómica, recibieron dosis, mira, voy a decirlo así, similares a las que hoy tenemos a niños que han recibido a raíz de las pruebas médicas nuevas. No me digas. Sí. El escáner y el TAC ha aportado unas imágenes y una calidad para el diagnóstico extraordinaria, pero el disponer de esa tecnología ha hecho que esté muy presente, y hay que decirlo así. Mira, 3 TAC torácicos, prácticamente en el argot, para entendernos, ¿no? Que nos vea el televidente y entienda lo que estoy diciendo, situaría a ese individuo, por ejemplo, en el radio de 1 kilómetro de la bomba donde cayó la bomba atómica, de dosis que recibió. Y esto es importante porque, fíjate bien, fueron esos supervivientes 30 o 40 años después donde las evidencias, yo digo, las evidencias en medicina, en salud y ambiente se escriben con lágrimas secas. ¿Cuántas lágrimas secas necesita uno acumular para que la P sea estadísticamente significativa? Lágrimas secas son familias y sufrimiento humano y afectados, y en enfermedades como el cáncer, en este caso, habitualmente hemos necesitado 30 o 40 años de sesudas investigaciones para que aparezcan esos resultados. ¿Qué lección tenemos que aprender? Y esto es importante para los televidentes, ¿no? Porque no solamente los médicos tenemos que ganar conciencia de este riesgo, sino la propia sociedad murciana que nos está escuchando. Y yo sueño con el día que los padres y madres murcianas digan, mira, yo voy a tal o cual médico porque para decirle lo que tiene mi hijo no tiene que hacerle ninguna radiografía. Y eso probablemente, fíjese bien, el que me esté escuchando sabe muy bien lo que estoy diciendo, pero que muy bien. Y ese es un salto importante que la sociedad murciana tiene que dar. Los médicos también tenemos que ganar conciencia de riesgo. Dicen los expertos y las sociedades de radiología pediátrica en España y en el mundo que un porcentaje no desdeñable, entre 1/3, incluso algunos dicen la mitad y algunos algo más, de las pruebas radiológicas que utilizamos son innecesarias para el diagnóstico de nuestros pacientes, y probablemente haya que hacer un espacio de reflexión para controlar esa exposición, porque esto es un fenómeno relativamente nuevo, es decir, de los últimos 20 años. Hemos modulado la exposición a la radiación ionizante y tenemos niños que llegan a los 20 años con dosis de auténticos supervivientes de Hiroshima. Y usted me dice, oiga, ¿y el futuro de esto qué? Pues ellos no lo dirán, pero el sentido común y lo que hemos ido aprendiendo de esos acontecimientos, pues me dice que deberíamos empezar a pensar en ser bastante más cautos de lo que somos, pero todos, profesionales y sociedad de la mano. ¿Las radiografías son menos agresivas? Sí, mire, para que se haga la idea, mire, y sobre todo en televisión y tomando datos que sean de interés, un TAC de abdomen bien hecho en un adulto equivaldría a 500 radiografías de tórax. En un niño bastante más, y en un niño menor de 2 años, por las propias características del niño, absorbería mucha más cantidad. Y esto es importante, sí, efectivamente, una radiografía al lado del problema es el TAC. El problema fundamental son los escáneres y TAC, que han inundado nuestra práctica diaria y ya te digo, sobre todo en las jóvenes generaciones, que se supone le quedan muchos años por delante, una buena, fíjate, yo un buen regalo para la infancia, lo digo así, esto Bonifacio Tobarra y Juan Madrid, ¿no?, que han intentado impulsar un programa muy bonito regional, yo lo digo así, se lo digo a ellos y donde puedo lo digo, es probablemente, sin saberlo decirlo públicamente, uno de los mejores regalos para la infancia murciana de las futuras generaciones. El control de la dosis y el disminuir la exposición y el número de pruebas, madre mía, eso es un regalazo increíble. Dicen que aproximadamente el 1% de los tumores en la vida adulta fueron radioinducidos en los primeros 20 años de vida. Dicen los que saben, en los estudios, en los grandes estudios, que 1 de cada 800 TAC, en la resaca se hacen 20.000 al año, es capaz de inducir un tumor radioinducido. 1 de cada 800. Quiere decir que en mi hospital, por ejemplo, 20 al año, lo que no podemos decir es el nombre y los apellidos. Pero esto nos tiene que llevar a esa situación juiciosa de responsabilidad social para las familias, sociedades y para los profesionales, todos de la mano. Es curioso, porque cuando nos mandan un TAC parece que incluso nos da tranquilidad, le van a hacer un TAC y ahí se va a ver perfectamente lo que tiene, y sin embargo no caemos nunca en la cuenta de la peligrosidad que entra ya también. La mayoría de las pruebas médicas se solicitan para confirmar lo que un buen juicio clínico ya tiene previsto, con una buena palpación y una buena inspección y una buena historia clínica. El depositar la confianza en los profesionales es clave y tenemos que recuperar esa esencia de valores del ser médico.
y ganar esa confianza de los pacientes para que, como he dicho antes, mira, yo voy a tal sitio porque para decirle lo que tiene, con tocarlo, palparlo, ocultarlo y hacerme unas preguntas, me dice lo que tiene el crío. Ese es un salto que tenemos que dar como sociedad y recuperar algo que está ahí, que nunca debemos perder. Tú hablabas antes de la metamorfosis que se está produciendo en muchas cosas en la sociedad, en el medio ambiente, etcétera. Y eso también empieza a producirse. Empieza a producirse, y lo he vivido en primera persona y puedo hablar con conocimiento de causa, la gente quiere más a su médico como un asistente juicioso que va a hacer junto con el paciente lo que más le conviene. Y ahí pueden formar parte de las pruebas complementarias, pero no necesariamente, como tú muy bien decías, muy buenas, buenos días, vengo a que me haga un escáner. Eso es justamente una perversión, eso no puede ser. Y si hay algo que realmente define nuestra profesión, es sí la ciencia, pero también el humanismo. Es decir, la gente lo que necesita, y yo lo que necesito, es un trato correcto, un diagnóstico, un comentario, una frase, una palabra, y lo que haga falta después. Quiero decir, las pruebas complementarias, pero eso es después. Y yo coincido totalmente contigo en que con una buena anamnesis, con un buen diálogo con el paciente y con un buen diálogo con la familia, la inmensa mayoría de los diagnósticos se pueden hacer sin ningún tipo de ayuda paralela. Juan de Dios creo que se iba a presentar a las elecciones, no sé por qué partido, y tenía en la cartera una buena idea. Y quiero que, si te parece, se la preguntemos a él, porque podría ser un buen consejero de sanidad. Según la propuesta, pondremos la sintonía ahora, de uno o de otro. Vamos a ver. Oye, Juan, ¿a ti qué te parece generar, por lo que estamos oyendo al amigo Ortega, esto de una consejería de sanidad y de medio ambiente y luego de otras cosas? ¿Eso te parecería sensato? Porque por lo que nos está diciendo, nos está hablando de racionalidad en el empleo de la tecnología, nos está hablando de la buena práctica médica, es decir, nos está hablando de muchos temas de salud que se relacionan luego con problemas medioambientales que están influyendo. ¿Tú estarías en esa candidatura? Sí, al 100%, además me parecería una consejería perfecta, porque ahora mismo cuando hablamos de impacto medioambiental nos estamos poniendo nada más que en los intervalos de, bueno, ¿va a perjudicar a la tortuga mora que está en la Sierra de Lorca o va a perjudicar a la especie de tal árbol que tal? Cuando realmente lo que deberíamos preguntarnos es, ¿va a perjudicar a esa tortuga, a ese árbol, pero nos va a perjudicar la salud nuestra y la salud de nuestros hijos? Evidentemente que eso sería genial. Entonces, pero es que si además, si lo juntamos con un programa por imperativo legal de promoción en el colegio, todos los viernes a última hora nos vamos a ir al monte todos a pasear y a plantar un árbol en invierno, en otoño, cuando sea la época de plantar, y a darnos un paseo y una ruta. Con lo cual, bueno, pues si estamos en la ciudad, pues hombre, 2 horas en el campo no nos van a solucionar los problemas que hemos inspirado esos 6 días, esos 5 días en la ciudad, pero algo mejorará, ¿no? Y creará, ahí lo ha dicho en el reportaje, ¿no? De la fruta, que hay que comer fruta, que los 2 primeros años de vida son los más importantes para implementar e incorporar los buenos hábitos saludables, ¿no? Pues yo creo que ese ministerio, esa consejería sería genial. Bueno, tú serías presidente, ¿nombrarías a Ortega consejero de Sanidad? De Medio Ambiente aquí y a ti de asesor. No, de Medio Ambiente, de Consejería de Salud y Medio Ambiente. Efectivamente, claro. Pero por lo que ha dicho, ¿no? Por lo que ha argumentado, ¿no? No porque esto sea un paracaidista. Oye, pues ya si estáis repartiendo cargos, yo me quedo con el de jefe de prensa. Si tampoco, si no tenéis. Tú serías nuestro jefe de gabinete de prensa. Claro, si no tenéis puesto ocupado, me lo pido. Cada 4 meses me tendría que dar explicaciones cuáles son sus resultados y en qué se gasta el dinero. Claro. Fíjate, en eso la sociedad busca interlocutores. Claro. Hay una conciencia social creciente. Esta época de crisis ha servido y va a servir, yo digo que hay un antes y un después. La sociedad busca interlocutores ante una creciente conciencia social de proteger la salud, hábitos de vida saludables. Queremos más salud, es decir, digamos que las familias están más interesadas en proteger su salud que en cuidar la enfermedad, voy a decirlo así. Promocionar la salud. Promocionar la salud. Es responder a esa necesidad. Fíjate, es más, Juan, yo estoy convencido de que el superávit de la madre naturaleza, la fuerza que tiene la madre naturaleza, compensa en parte el supuesto déficit sanitario. La fuerza e implementación de los recursos naturales es tanto inabarcable que bien dirigidos y de forma sostenible cubriría todos los déficits sanitarios. Porque
si tenemos ciudades construidas con parques, jardines y lugares para que puedan correr y pasear todos los pacientes que van a los centros de salud, para poder desarrollar esos programas con los crónicos de forma adecuada, vamos a disminuir morbilidad, consumo de fármacos, más salud y sobre todo para mí lo que ya más felices. Necesitamos que nuestros pacientes, las familias, los niños ganen felicidad. Ya no solo curar, no nos podemos conformar con eso. El derecho a la felicidad, Juan, solamente está en la Constitución de Estados Unidos, Juan Enrique, y de Corea, que se ha permitido Corea del Sur tener un Ministerio de la Felicidad. Pues dentro de esa Consejería de Salud y Medio Ambiente, una Dirección General de Felicidad de los Ciudadanos. El Punset, la No, pero es que, no, es que parece Es que salud. Naturalmente, hombre, pero es que yo te oigo hablar y parece que está contando algo simpático, pero es que esa es la realidad de la vida. lo digo en La seriedad. búsqueda del ser humano, claro, la búsqueda Lo del digo ser en humano seriedad. es lo que tú estás diciendo. Lo dices sonriendo porque eres un hombre agradable, pero estás diciendo la más absoluta de las verdades, la felicidad y la búsqueda del amor entre las personas y lo que te rodea. Es que se trata de eso. Y los médicos somos elementos de ayuda para que el ciudadano esté en las mejores condiciones de acceder a la felicidad y al amor. Luego yo estoy totalmente, no una consejería, un ministerio, un ministerio que sería algo realmente importante en estas cosas, pero no por el tal tontuna de decir la felicidad, no, donde se implementaran actividades y programas que pudieran Absolutamente. facilitar a la gente conseguir aspectos de bienestar social, de bienestar personal, etcétera. Ha habido experiencias. Coincido totalmente contigo. Ha habido experiencias en algún Länder alemán. Sí. Y yo estoy convencido que vamos en esa dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía necesitamos que esa madurez social vaya cuajando, pero estoy seguro, es una visión estratégica. No podemos ir contra natura. Tenemos que aprovechar esa fuerza de la madre naturaleza para construir el mundo que queremos. Y es la hora decían, es la hora de los valientes, ¿verdad? Pues probablemente sean tiempos para tomar decisiones valientes. Valientes no quiere decir más caras. Oye, Ortega, Imaginativas. antes de terminar el programa, no sé si nos queda mucho o poco, 5 minutos. más bien poco. Pregúntale tú, que tú eres el que ha traído esto a colación en la comida, el tema del ambioma, ¿eso qué es? Que se lo pregunte. Bueno, el Ambioma es un programa que está elaborando Juan Antonio con el objeto de mejorar la salud de los niños que van a nacer. ¿Se llama cómo? Ambioma. Ambioma. Sí. Yo tengo una de las misiones, como decía, estoy más preocupado por crear bienestar, salud y el contacto con la naturaleza. Una misión, ¿no? Tú me dices, Juan Antonio, pide un deseo, ¿no? Que estamos aquí en la tele, pide un deseo. Y yo digo, Juan, me gustaría que todos los niños y niñas murcianas que nazcan en esta región nazcan vinculados a un árbol. A ver, Construir bosques para la salud. Desde el mismo momento que se quedan embarazadas esas parejas, el hacer un programa de acompañamiento vinculando la protección y promoción de la salud con la promoción y protección del medio ambiente, a través de mensajes de cuidado y entorno, a través de esa pulserica, ¿no?, con una semilla dentro que quiero que lleven todas las parejas de las mujeres embarazadas e intercambiarlas cuando lleguen a la maternidad por un pino o un árbol autóctono de la región. Y poder, en una ventana emocionalmente muy receptiva para las familias murcianas, que es el momento del nacimiento del hijo, vincular ese nacimiento con la entrega de un árbol. Y eso es algo que parece pequeño, pero es un gesto en una ventana emocional de la familia muy fuerte, porque lo van a recordar toda su vida. Vale. Y vincular a nuestros hijos con un árbol es uno de los mejores regalos para la infancia. Y te además, aseguro que no es muy costoso. Eso va a crear, puede crear un hábito. Porque, ¿qué hacemos este domingo? vamos a ver árboles que plantamos cuando... Y eso va a suponer Absolutamente. que te vas a tener que ir al monte, a la naturaleza. Vas a respirar un aire más limpio, más puro, con lo cual mejorará tu Seguro. salud en los años futuros. Yo estoy seguro que cuando tú plantees estas circunstancias a nuestras autoridades sanitarias, no solamente te van a ayudar, porque una pulserita y unos papeles y una semilla no creo que sea costoso, ¿no? Porque vamos, cuando estamos mandando medicamentos que valen lo que valen con una incidencia, digamos, escasa en los temas de salud, vamos, esto me parece, como tú dices, emocionalmente precioso. Claro. Y genera unos vínculos maravillosos, algo tan sencillo como eso. Fíjate, Juan Enrique, yo creo que a los propios políticos, la toma de decisión política, tanto a nivel regional como nacional, ¿no?, tenemos que arrancarlos y sacarlos de esa barrera cotidiana, ¿no?, que se sumergen en una serie de problemas que es verdad que están ahí y hay que resolverlos, y necesitan también experiencias emocionales de este tipo
que es invertir en la salud esa, que todos hablan pero les cuesta trabajo traducir. Pues estas cositas pequeñas, estos gestos pequeños son los que cambian y mueven el mundo. Sueño con que cada niño y niña murciana... Desde mi centro, modestamente desde mi centro de salud, y supongo que se sumará mucha gente a esta medida, tienen nuestro más absoluto apoyo. Y lo digo de forma, lo digo de forma testimonial en el sentido de que iniciativas de esas que son tan sencillas, tan bonitas, tan fáciles de conseguir, ¿cómo se puede unir un niño con una pareja, con el medio ambiente? Pues algo, una semilla que se ha puesto en el vientre de una mujer, se desarrolla y eso lleva al lado un árbol que hay que ver, que hay que regar y que ver cómo va creciendo con el niño. Me parece una sencillez maravillosa, como todas las cuestiones sabias, ¿no? Y este hombre creo que es un sabio, ¿no? Este hombre creo que empieza a ser un sabio. Para terminar... Y además vamos a tener que... Termino ya. Y otra cosa que vamos a hacer es vamos a coger a todos nuestros dirigentes sanitarios y nos los vamos a llevar al monte. Eso es muy buena idea. Pues Eso es ya muy está. buena idea, Cuento Juan contigo. Enrique. Muchas gracias. Una pregunta para terminar. ¿Quién va a ver al doctor Ortega o quién puede ir a ver al doctor Ortega en la Unidad de Salud Ambiental Pediátrica? ¿Van por iniciativa propia? ¿Van derivados por su pediatra? ¿Cómo funciona esto? Mira, pues pueden, a través del OMI, somos unidad de referencia regional. ¿El OMI qué es? El programa que tenéis informático. Para la gente. El programa informático en los centros de salud pueden derivar a pacientes que piensen que tengan problemas ambientalmente relacionados y que requieran una consultoría médica un poquito más especializada. Mujeres embarazadas con problemas de alcohol y de drogas ilegales también. Pensamos que podemos ayudar bastante a esos compañeros en primaria y luego dar apoyo y soporte en cuanto surge alguna duda, temor o incertidumbre con respecto a esa necesidad de historia clínica fundada. Entonces, recibimos pacientes, mira, de atención primaria, de las maternidades, de otras regiones. Somos unidad de referencia. Mira, en el último año hemos visto algún paciente de Cruces, del Hospital de Cruces, de La Paz, de Santiago de Compostela y ahora hay uno que venía de Canarias. Y es una experiencia bonita. ¿Y qué edad? ¿Hasta qué edad? Pues mira, en el ámbito cuando empecé a forjar las unidades de pediatría ambiental, recuerdo aquí en Murcia, en la reunión que tuvimos, y había personas de mucho peso, voy a decir así, ¿no?, de lo que es la medicina, y me decía, hombre, Juan Antonio, esto, un departamento independiente para adultos y tal, todo general. Y yo le dije, no, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea quiere que esté en el ámbito de la infancia, porque si no es llegar tarde. Claro. Y le dije a estos compañeros, mire, es que, le dije, es que lo mejor que le puede ocurrir es evitar a que lleguen a estar enfermos y que se traten en sus departamentos o unidades. Claro. Y por eso tenemos que estar donde estamos. Pero eso no quita, Juan, que asesore y reciba pacientes adultos. Entonces, unos padres que tienen un niño con 10 años que piensa, aunque suene fuerte, que tienen problemas con el tabaco, problemas con alguna droga, ¿se te pueden remitir a ti? Mira, su pediatra o su médico. Sí, puede remitirlo, pero por ejemplo el tabaco y las drogas, la prevalencia es tan alta, lo que tenemos que hacer es dar instrucción suficiente y formación para que los pediatras de nuestra región empiecen a responder a todas esas preguntas que tú estás diciendo. A eso me refiero, porque si no puede ser que todo el mundo se vaya ahí, ¿no? No. Hay que acercar más. Claro, por eso dentro de nuestras actividades está la formación también hacia primaria y hacia otros núcleos, ¿sabes? A mí me gustaría quedarme como en esa punta de iceberg, que va rompiendo, ¿no?, el hielo y empujar al resto de mis compañeros. Lo que sí tengo claro es el ámbito en el que quiero estar, que es un ámbito clínico. Claro. Yo necesito tocar a los pacientes y aunque vea poco necesito tocarlos, palparlos y sentirlos. Y las mujeres embarazadas con problemas ambientales que he visto, los supervivientes de cáncer, problemas o familias con niños con trastornos reproductivos o malformaciones. A mí yo siento el agradecimiento todos los días. Y esa es para mí la gasolina y la energía para seguir haciendo lo que hago y hablar como hablo. Yo creo que Juan de Dios y Juan Enrique estarán de acuerdo conmigo en que nosotros hacemos unos programas buenos y otros excelentes y este está entre los segundos. Cum laude. Que ha sido muy como la otra vez que vino, yo que soy muy más didáctico. malo, yo que soy más malo que tú, es que he intentado hacerme amigo. No lo he conseguido, pero estoy en ello. Gente así es muy importante. ¿Por qué será? Vamos a dejarlo ahí. Otro día lo contamos. Ha sido un programa de verdad muy didáctico, muy divulgativo, muy práctico, que es como nos gusta hacer estos programas y cuando vaya tomando forma ese
Proyecto Ambioma, también desde Televisión Murciana tienes las puertas de este programa o de cualquier otro abiertas para venir y contarlo y buscar apoyos y difundirlo y divulgarlo y todo Muchas eso. gracias. Juan Antonio Muchas Ortega, gracias. muchas gracias, muy amable. Por favor, muchas gracias. Juan de Dios, Juan Enrique, gracias. La Ha semana que viene sido- tenemos tema. Ha sido una tarde magnífica, tarde-noche magnífica. Gracias. ¿El Vendrá tema cuándo viene? la compañera Cristina Ramírez del Centro de Salud de Torre Pacheco, de uno de los centros de salud de Torre Pero Pacheco. no porque sea de Pacheco, sino porque es una excelente médico de familia. Nos hablará de las enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias, muy bien. Hasta la semana que viene, gracias a los dos. Pepe. Y a ustedes también, muy agradecidos por habernos acompañado y el próximo martes estaremos aquí encantados de cuidarte. Hasta entonces.